de regreso en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña el licenciado Anderson Batista y estamos hablando de cómo cuidar de nuestra salud mental en medio de toda esta tragedia que vivimos esta semana. Recordarles que si usted tiene alguna situación que plantear, ahí están nuestras líneas a su disposición para que pueda recibir la orientación de un profesional en el área de la salud mental. 809-682-9850 y 833-380-0062. Y antes de irnos a la pausa, licenciado Anderson Batista, pues dejábamos servida la pregunta de cómo identificar que lo que estoy sintiendo, cómo estoy, mi estado de ánimo, es parte normal del proceso en medio de una tragedia o cuando es algo que ya requiere de atención psicológica. Sí, qué bueno que se sigue planteando esa pregunta y lo interesante de todo esto es que hay fases, como ya sabemos. Primero hay una negación, eso es totalmente natural, Válido. totalmente válido. Hay una ira, hay fases. Lo importante de todo esto es que en los duelos las personas navegan, no tienen que ir a un orden cronológico. Hay personas que quizás comiencen negociando, sí, yo entiendo, yo lo acepto, luego recaigan en esto. Entonces como que vuelven y transitan. ¿Qué pasa cuando ya algo no está dentro de la neurotipia cotidiana? Bueno, pues cuando esta situación ya está invadiendo los aspectos míos ya primero personal. No estoy durmiendo, no estoy comiendo, o estoy comiendo de más, o estoy durmiendo de más también. En los niños se ve mucho esto porque les replicamos todo esto a los niños y a los adolescentes. Ese niño con conductas agresivas que de repente no la tenía. Pero él era un niño tranquilo y después de esta situación yo he notado como que está muy activo. O he notado que en la escuela las profesores me dicen como que está bajando el rendimiento escolar después de esta situación. Entonces son pautas y elementos que ya uno como padre, como madre, como cuidador debe de ir tomando en cuenta de que algo ya no está dentro de lo pongo entre comillas, dentro de lo normal. Claro. Pero lo normal, lo regular es que haya este dolor, haya un aislamiento, haya una depresión normal en este caso. Porque lo que sucede es que ya cuando no es normal, la depresión es cuando yo me quedo anclado ahí. Afecta la funcionalidad. Ya afecta toda la funcionalidad laboral, personal y social, Claro. que son las partes principales del ser humano, los elementos principales que conforman nuestro sistema. Entonces, cuando esto se ve afectado, la parte social, que ya yo no quiero salir, que ya no tengo amigos, que yo no quiero hablar con nadie, que incluso en el hogar, papá o mamá de los que sobrevivieron, ojo con esto, no tengan ya en el tiempo una afectividad adecuada, porque los niños van a seguir. Sí. Los niños van a querer demandar atención, pero quizás tú viviste esta situación tan traumática, es entendible, pero quizás ya no sea la misma, no seas el mismo. Es más fácil para un niño sobreponerse a una tragedia que para un adulto, o en el caso de los adultos mayores también, que hay que atender esa parte Sí, de la claro. salud mental de los adultos mayores. Es un poco, se puede decir que es un poco fácil, pero a la vez complicado. Porque en el cerebro del niño, como está desarrollándose, él puede quizás olvidar eso. Pero también se ancla, como lo decíamos anteriormente, si esto no se trabaja, esa ausencia de mamá que tuvo 2 días o 3 días fuera de casa, y no se trabaja y no se le da una explicación a ese niño más o menos natural, ese niño se queda anclado aunque lo olvide. Y puede hacer que ese niño después en la adolescencia haga conductas o tenga situaciones de miedo, de abandono, porque mami no estuvo, papi no estuvo, no sé qué pasó y no sabemos qué pasó. Entonces pasa una situación, Liz, Sí. y ese adolescente o ese adulto que vivió esta situación con mamá hoy en día, ya es adulto, pasa cualquier otra situación y recae, pero no sabemos por qué. Pero fue porque en el sistema familiar se desconectó esto. Ahí volveríamos entonces a lo que usted planteaba al inicio, Sí, porque total. puede que dentro de la dinámica de esta etapa de la vida, el niño enmascare hasta cierto punto. Y entonces eso se queda en su subconsciente y entonces cuando aparece otra situación de estrés, de tragedia, ahí aparece el trauma que quizás no se expresó adecuadamente o no se manejó adecuadamente. Ahí el cerebro es tan inteligente y tan maravilloso porque dentro del trauma, los mecanismos de defensa del cerebro, hay una disociación que hace necesaria. Explíquenos eso. Vamos a ver. Necesaria. Y aquí, mira,
resulta que nuestro cerebro, para poder seguir sobreviviendo, ese niño Ujú. o ese mismo adulto tiene que seguir su vida, tiene que seguir su vida natural, su curso normal. Es un mecanismo de Es defensa un del cerebro. mecanismo de defensa. Entonces hay ese olvido necesario Ujú. para yo poder seguir haciendo mi labor de mamá, de empresaria, de ejecutiva, no sé, de las obligaciones que yo tenga. Sí, Entonces ese olvido es necesario en ese momento. en ese momento. Claro, en ese momento. Pero si no se le da un acompañamiento, como lo volvemos y lo recapitulamos acá, ese olvido se almacena en Ujú. nuestro inconsciente y puede pasar no necesariamente un hecho catastrófico. Puede ser que suceda cualquier otro evento en el que yo sienta que mi vida tiene peligro, quizás, por ejemplo, o que me van a despedir de un trabajo. Oiga cómo se va el trauma, cómo se maquilla el trauma. Puede ser de que me van a despedir del trabajo, un trabajo que es para mí importante, que tengo recursos económicos, que tengo una notoriedad, tal vez, digamos. Es importante porque es el sustento de la familia. Y si me quitan ese trabajo, me voy a ver desolada, desolado. Por eso hay mucha depresión y por eso hay muchos suicidios. Sí. Me quitan ese trabajo, entonces me hundo. Entonces viene todo este tema a mi mente y ese trauma vuelve y resucita otra vez. No sé si me estoy explicando Sí. porque Cuando llega el momento de incertidumbre, de ese no sé qué va a momento sí de pasar. incertidumbre, a veces ese olvido es necesario en ese momento, pero si no se trabaja, si no se tiene elaborado, Ujú. entonces va a volver a salir. Usted ha mencionado cómo se altera, por ejemplo, el tema del sueño, gente que no ha podido dormir bien desde que conoció la noticia de esta tragedia, gente que no ha podido comer bien, que tiene Sí, malestar a nivel gastrointestinal. ¿Cómo se reflejan las emociones en casos como estos en nuestra salud física? sí, vuelvo y repito, nuestro cerebro es bastante inteligente y él va a buscar los mecanismos necesarios para poder sobrevivir. Ujú. Entonces, si él te dice a ti, mira, tú tienes que salir, tú tienes que buscar aire, tú tienes que hacer otros tipos de actividades, que es lo que los terapeutas y los psiquiatras mandan a que hagan las personas. Pero si tú no lo haces, bueno, pues entonces viene un dolor estomacal, Náuseas puede ser pues también. náusea, viene entonces un trastorno del sueño, Ujú. viene entonces una cefalea, esos dolores intensos de cabeza que no se me quitan. Entonces ese estrés va a ir incrementándose. Entonces esa se va acumulando tanto en nuestro organismo que va a provocar paros cardíacos, Bajadas de tensión bajada de o la tensión elevación o la también. elevación también, exactamente. Entonces son personas que cuando tú vas a los médicos, a los cardiólogos, a los gastro, neurólogos, no encuentran nada. Y son las Y emociones. son las emociones que te están hablando, pero tú, por no querer quizás sentarte en la silla del paciente, Ujú. que eso es lo tedioso. Sí. Porque cuando uno se sienta en la silla del paciente, tú estás exponiendo tu vida. Y es bastante doloroso para muchas personas. Es entendible también esto. Pero es bastante doloroso también cuando las personas se ven que tienen que hablar. Ujú. Porque es muy fuerte Ujú. todo lo que ha vivido. Claro. Pero sí, esa cefalea, el organismo somatiza demasiado. Y esta situación pues desborda todo lo que tiene que ver con salud mental, pero nosotros aquí en este espacio hemos hecho énfasis todo el tiempo de la importancia de que la gente le preste atención a la salud mental como una esfera de la salud integral del individuo, porque a veces solamente vamos cuando sentimos algo a nivel físico. Sin embargo, mire qué enlace ha hecho usted de condiciones de salud física que pueden aparecer porque no estoy manejando bien mis emociones o porque no estoy buscando esa atención en salud mental que requiero. Y entonces mi cuerpo de alguna forma pues grita. Lo va a gritar y lo va a buscar. Entonces cuando lo hace de mala forma. Ujú. Claro. Lo busca de mala forma porque es como tentándote. Es diciéndote, Anderson, 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 mira, tienes que buscar el acompañamiento, la ayuda. Pero si tú no lo haces, bueno, pues entonces dolor. También vemos que muchas personas tienen manchas en la cara. Ujú. Sí, Tienen claro. mucho acné en la cara. Y tú vas a dermatología y nada. Y tú haces todo lo que te dice el dermatólogo y nada. Entonces son las emociones que te están hablando y que te están diciendo a ti, tienes que buscar el apoyo, tienes que buscar el acompañamiento necesario profesional para que puedas seguir saliendo de esto. Claro. Algo importante que me gustaría así decir, Liz, es que el estrés
nunca se irá. Nunca Nunca se se irá. La gente cree que el estrés yo debo de eliminarlo irá. de mi vida, pero lo importante del estrés es que esto es maravilloso, porque nos motiva a nosotros a salir de cualquier situación. Es el que nos empuja a nosotros a buscar la salida ante cualquier situación de la que nosotros nos estemos enfrentando, ¿verdad? Claro. Entonces, este estrés no puedo eliminarlo de mi vida, porque ya viene conmigo en el ser humano, codificado en el ser humano. En nuestros genes ya viene ya el estrés. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Reducirlo. Claro. Saber manejarlo, mantenerlo Saber en manejarlo. control y en equilibrio. Saber manejar ese estrés y las emociones. Y hay situaciones conductas de nuestra vida diaria que hacen que ese estrés se mantenga siempre elevado y nosotros debemos trabajar esa parte. Y justamente en este punto y en esta situación que vivimos, me gustaría que usted pudiera hablarnos de la importancia de limitar la actualización con relación a esas noticias negativas que envuelven toda esta tragedia, porque a veces justamente parte de ese proceso de negación, de no creo lo que está pasando, nos mantenemos buscando información y eso tiene un efecto a nivel psicológico. Claro, los medios de comunicación tienen su función. Los medios de comunicación tienen su función porque gracias a ellos, bueno, pues hemos estado informados, Claro. al corriente, el día a día, y eso está muy bien. Pero resulta que cuando ya las informaciones se van exacerbando, poniendo imágenes ya catastróficas, poniendo imágenes, subiendo imágenes a las redes sociales de personas en el estado en el que lo vieron, ya eso es un poco ya más trágico. Hay personas que sí lo pueden tolerar, pero hay otras que no lo toleran para nada y no pueden verlo. Entonces, sí nosotros tenemos que ser responsables de las imágenes que yo esté subiendo, porque yo tengo que pensar como ser humano, como persona afligida de lo que está sucediendo también, concho, si a mí no me produce nada, pero tal vez hay otra persona que yo subiendo esto le afecte y agravo más la situación. Por supuesto, por supuesto. Mira, en estos días yo vi, porque ya está regado, yo no sé si tú lo has visto, la imagen de Rubí Pérez. Terrible. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Hay que en este momento, y nosotros lo decíamos desde el día uno, la importancia de ser solidarios, Sí, empáticos, sensibles ante una situación como esta y no volvernos multiplicadores de contenidos que, como usted decía, pueden agravar toda la situación. Sí, exactamente, porque esto va a desencadenar que haya más desinformación, como la hubo en un principio, quizás por el momento, todo el mundo desesperado, pero también haya mucho pánico, las personas se estremezcan demasiado ante tanta información. Entonces, una de las recomendaciones que yo le hago mucho a los pacientes en consulta es que si usted no es capaz de ver todo este tipo de noticias, quítelo, clausúrelo. Sí. Quítelo. A los niños no es importante mostrarle estas imágenes. No es necesario que ellos tengan que ver estas imágenes para que el hijo mío quería ver uno y yo no, usted no va a ver eso. No, claro. Vamos a seguir viendo otras cosas, vamos a dibujar, vamos a hacer esto, vamos a lo otro, pero no es necesario. Claro. Porque primero el niño no va a entender lo que está sucediendo. No. Y mucho menos un adulto tampoco en algunas circunstancias. Y en ese sentido, a mí me gustaría que viene ahí ya el fin de semana, la próxima semana es Semana Santa, pero no se encuentra con toda esta situación, consternados, afligidos. ¿Qué tipo de actividades este fin de semana podemos realizar que nos saquen un poco de esta realidad y que nos ayuden de alguna forma a ese autocuidado de la salud mental? Yo creo que, y esto te lo voy a decir ya de manera personal, hay un tema de la espiritualidad que también la salud mental nos dice a nosotros que no solamente es física, el bienestar físico, emocional, sino hay un componente espiritual para que haya un bienestar completo en el ser humano, que es la espiritualidad. Sí. Y te lo digo de manera personal porque yo en el análisis de todo esto que estaba haciendo, yo dije, lo compartía con mi esposa en estos días, yo le decía a ella, mira, que es trágico, muy trágico, pero mira, resulta que el domingo es Domingo de Ramos, previo a la Semana Santa. Y yo estoy seguro que ante esta situación las personas se van a cohibir de salir. Sería lo más prudente. Sería lo más prudente, claro. Aunque sabemos que van a haber personas que no les va a importar esto, pero creo que va a haber una gran cantidad de personas
porque son muchas familias afectadas Sí. y esas familias afectadas tienen amigos conocidos Ujú, y se expande. ujú. Pero creo que en esta Semana Santa va a haber un stop y tú lo vas a ver en las estadísticas que dice el COE al final de los accidentes y todo eso, porque yo creo y lo siento así que va a haber una baja Sí. de las personas asistiendo a lugares. Quizás hayan para no cometer la imprudencia de que no va a haber nada, pero ante esta situación yo creo que en esta Semana Santa debemos, los que son religiosos, eh, vamos a orar, vamos a centrarnos, eh, vamos a unificar a la familia, porque la Semana Santa es eso, es reflexión Sí. internamente, porque cuando yo reflexiono a nivel interno, yo me cuestiono también las cosas que yo estoy haciendo. Y sobre todo en esta situación, yo creo que esta semana la reflexión va a ser aún mayor, porque, como decía iniciando el comentario, nos encuentra en una situación de vulnerabilidad en donde entendemos que la vida es frágil Sí. y debemos reaccionar ante esta situación. Un mensaje final, licenciado Anderson Batista, quien ha estado con nosotros en el programa del día de hoy, dándonos todas estas herramientas, recursos, consejos sobre cómo cuidar nuestra salud mental en esta situación de tragedia que vivimos. Ese mensaje final a las personas que quizás sienten que emocionalmente están al punto del colapso, que no pueden más, que no pueden ver una información más, que no saben cómo continuar con la vida y con la normalidad. Bueno, decir un mensaje general así que pudiera alentar es un poco difícil también porque uno como profesional también le afecta todo esto. Claro. Es inevitable. Pero sí hay dos elementos fundamentales, dos inversiones que el ser humano debe hacer en la vida. Dos elementos principales. Uno, asistir a terapia, ir a terapia, sentarse en la silla del paciente. Y dos, ir a terapia, sentarse en la silla del paciente. Porque es de la única manera que las personas van a comenzar a ver ese pasado, que las personas van a comenzar a reflexionar internamente. Creo que debemos de tener más unión, debemos de tener más empatía con el otro como la vimos, no solamente cuando hayan situaciones catastróficas que nos afectan a todo un país y la comunidad internacional también, sino en el día a día. Yo creo que nosotros, nuestra salud mental debe de ser algo prioritario, Claro. porque de alguna forma también esto ha tenido tanta relevancia, pero es porque ha pasado esta situación. Uh-huh. Quizás si esto no hubiera sucedido, yo no estuviera acá. Tal vez. Pero como no ha afectado a todos y a todas, creo que esta es la reflexión. Debemos de ser solidarios, de estar con nuestra familia, de ser más empáticos, de ser más afectivos, porque la pandemia nos los demostró. Sí. Somos frágiles. Y decíamos que habíamos aprendido, ¿eh? Y decíamos que habíamos aprendido. Y volvimos. Y volvimos nuevamente. Entonces, el mensaje final es que nos unamos en familia en esta Semana Santa, podamos reconciliarnos con nuestro Dios, con nuestro Jesucristo y nuestra familia, afectividad. El que ama, cuida y protege. Lo demás son palabras. Licenciado Anderson Batista, muy agradecidos de que nos haya acompañado en el día de hoy. Encantado. Con este programa sumamente importante para la población dominicana en este momento. ¿Dónde puede la gente contactarle? Un equipo de profesionales de la medicina. Antes de irnos. Pueden contactarme a través de Instagram en Cognitiva RD. Allá estamos un equipo multidisciplinario que puede asistir en todo este tema que ha sucedido para que las personas puedan darse cita allá, también al 80829-662-0596. Ese es mi contacto para que inmediatamente podamos referirnos allá en Cognitiva RD. Excelente. Muchísimas gracias al licenciado Batista con nosotros en el día de hoy y gracias a ustedes por el seguimiento y la sintonía durante toda esta semana. El lunes nos reencontramos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto. Cátedra